Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo en vivo Código 7. Le recuerdo nuestra línea telefónica 444-822-2400. Para nadie es tampoco un tema desconocido la inseguridad que se vive en nuestro estado, en nuestro país en lo general, pero por supuesto, donde San Luis Potosí no es la excepción. Y hay ciertos puntos, ciertos municipios o algunos, incluso hasta parajes o comunidades que carecen totalmente de seguridad. Así también le va a la Iglesia Católica. Esta semana el vocero del Arzobispado, Juan Jesús Priego Rivera, dio a conocer que algunos curas han sido levantados en los límites de San Luis Potosí y Zacatecas. El vocero de la Arquidiócesis Potosina, el presbítero Juan Jesús Priego Rivera, confirmó que hay territorios intransitables en San Luis Potosí debido a la presencia de grupos delictivos, tal como lo denunció el candidato a la gobernatura del estado, de Fuerza por México, Juan Carlos Machinena Morales. Según el padre Priego, también los sacerdotes en diversas comunidades del altiplano potosino, sobre todo cercanas al estado de Zacatecas, han sido víctimas de levantones por estos grupos de la delincuencia. Dijo que sabe de estas situaciones de inseguridad porque los sacerdotes están en todas las parroquias. En entrevista, señaló que no hay territorio potosino donde no esté un párroco y se conoce que hay áreas muy peligrosas donde ha existido el caso de sacerdotes levantados. El padre Priego Rivera no habló del número de sacerdotes víctimas de los grupos delictivos. Sin embargo, algunos quizás podrían aportar el testimonio de estos a la autoridad, pero siempre y cuando se cuente con la debida protección. Nosotros sabemos, estamos en todas las parroquias. No hay territorio potosino en el que no esté un párroco. Y sabemos que hay áreas muy peligrosas, que ha habido sacerdotes levantados. Muchas veces ya cuando conocen la camioneta del padre ya no lo detienen. En ese sentido, los párrocos podrían decir, pero eso requeriría un compromiso por parte del Estado de protegerlos. Han existido casos muy dolorosos, han ocurrido levantamientos, secuestros express. No pudo dar nombres de las víctimas, pero ciertamente se han dado casos. Y hay zonas donde se desconoce si son impenetrables, pero sí donde el crimen organizado lleva la voz cantante. Es cuestión de que el gobierno quiera hacer algo por los ciudadanos. Es cuestión de que se acaben las connivencias, que se acaben los pactos entre el crimen organizado y la autoridad. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Para batir al crimen organizado se necesita un gobierno organizado, una autoridad organizada, precisamente para contrarrestar los efectos que pueda tener los cárteles o las organizaciones delincuenciales. Luis de Regil, a todos les toca, todos estamos expuestos de una o de otra manera y resaltamos este tema también por la temporada que estamos viviendo, una temporada electoral donde puede salirse de control esta situación. Claro, es lamentable la situación que se vive, lo has dicho, no nada más en periodos normales, sino se incrementa en este proceso electoral. Y de hecho recordaba, si no mal recuerdo, en el estado de Michoacán, donde cuando salió el ejército de un municipio, la gente estaba feliz de que se fuera y que quedara un cártel en una demarcación. Lo que sucede, ahora lo comentabas al principio de tu intervención, como en una comunidad, en un municipio, los que tienen el control de ese lugar o que tienen de alguna manera poder para influir con ciertas regiones y poblaciones, pues bien dicen que es el médico, es el sacerdote y es el político, ¿no? Son los que tienen cierta fuerza. Y bueno, y aquí lo está comentando el vocero del Arzobispado de lo que está sucediendo en estos límites de estado de San Luis Potosí con Zacatecas. Y pues prácticamente, lo has dicho, es pues no un secreto a voces, se sabe, pero ya se está divulgando de viva voz, qué mejor del vocero. Claro, y tocas este punto, qué bueno que lo haces. Cualquier persona, independientemente de a lo que se dedique, cualquiera que sea su profesión, su actividad,
bueno, podría estar vulnerable. Y es lamentable, no por el hecho de que sean sacerdotes, pero esta parte que comentas, Luis, en cuanto a cómo tienen en un pedestal a ciertos actores representantes de diferentes grupos, en este caso a los representantes de la iglesia, con los sacerdotes, o como el político, como el propio presidente municipal, el médico, en fin, bueno, es cuando se vuelve todavía más complicado, más preocupante, más interesante de analizar y por supuesto lamentable en la práctica, porque pues ya ahora sí para nadie hay respeto, ¿no? Se diría en la comunidad católica, bueno, ya no hay temor, y de temor hecho, a Dios. Cierto, y de hecho nada más para dar paso a las siguientes intervenciones, tanto de Paulina como del maestro José Luis Juárez, comentaban de cómo estaba el territorio controlado, la mayoría del territorio nacional, por la delincuencia organizada. Así es. José Luis Juárez, ¿tu opinión? Nos contaba el padre Priego que él mismo ha llegado a sufrir los embates de la delincuencia. Le han roto los vidrios de su carro para robarle su laptop. Entonces dices, uy, pero ¿por qué hacen eso? Si hay otras formas más fáciles de abrir los autos sin dañarlos. Pero bueno. Digo que tampoco es justificable, ¿no? Sí, lo mejor es respetar las cosas ajenas, pero no entienden de valores morales, no entienden de buenas costumbres. Abrazos, no balazos. No, nada más el presidente es el que entiende de esto. Abrazos, no balazos. Entonces, sí, como tú decías, Miguel, ya nadie se salva, no hay temor de Dios. Pobres padres. Si no es por el COVID, que sí han muerto muchos, lamentablemente muchos más han fallecido, es por la delincuencia. Afortunadamente, el número de decesos por la delincuencia ha sido menos en este año. ¿Crees que ese tipo de violencia se extienda a violencia electoral, violencia político-electoral? Esperamos que no. Sería desastroso, sería lamentable. No, esperamos que no. Claro, no. Esperamos una contienda tranquila y en paz y en armonía y sobre todo segura, sí. Con diferentes representantes de la autoridad. Bueno, cada quien ha dado su punto de vista y en San Luis Potosí al menos dicen, Paulina Rodríguez, que contaremos con un proceso tranquilo, seguro y en paz. Sí, bueno, pero fuera de que estemos o no en un proceso tranquilo o seguro, digo, México es el sitio más inseguro de América Latina para ejercer el sacerdocio. Eso es algo que ya se advierte. Y sí, tiene razón José Luis Juárez, hay muchísimas víctimas, se han dado muchas víctimas por COVID-19 en el órgano eclesiástico, pero en los últimos 15 años son al menos 100 a los que se les ha arrebatado la vida. Y esto de parte de la delincuencia, aproximadamente son 20% de los recintos que existen en la República Mexicana que han registrado algún atraco también. Y esto, bueno, con diferentes intenciones, ¿no? Desde robo hasta llevarse lo que sea. Hasta los virgencitos. Claro, y la conferencia del Episcopado Mexicano, todavía como al principio de 2018, estuvo recordándole a la gente que tuvo que emitir un protocolo especial para proteger a los sacerdotes y algunas recomendaciones. Y es curioso porque muchas personas por la tradición y también y por ser creyentes decían, bueno, si mi familiar o una persona cercana a mí está enferma, si ya es momento de despedirlo y entregarlo a Dios, entonces vamos a pedir que haya un oficio nocturno, que venga un sacerdote a casa. Entonces se les recomendó incluso cancelen esos oficios, díganle a la gente que si tienen un familiar que se encuentra enfermo, mejor les llamen de día porque tú te estás arriesgando muchísimo. Entre este protocolo también hubo recomendaciones que son básicas, como siempre carga un celular, tenlo con la batería a tope, llévate los accesorios y ten también la certeza de un nombre, de una persona que siempre vaya a contestar el teléfono en caso que te secuestren, en caso que te lo soliciten y, bueno, se ha requerido un rescate. Entonces, entre las entidades también en las que la delincuencia sobresale, San Luis Potosí se encuentra. Digo, son menos de 10 en las que se ha puesto como un puntito en rojo en la República, pero San Luis Potosí al final del día ahí se encuentra. Antes decían que los sacerdotes eran víctimas de la delincuencia ordinaria.
pero se acentuó todo desde finales de 2019 hasta inicio de 2020. Dijeron, son 6 casos que fueron clave y de ahí hacia arriba. Se potenció. Y es triste, como dice José Luis, esperemos de verdad que no se extienda esta violencia que vivimos en nuestro país y en San Luis Potosí, en esta contienda. Sería peligroso, sería lamentable, no es lo que esperamos. Y los padres, los sacerdotes, bueno, ya forman parte como de ese grupo de médicos y maestros que también tratan de huirle a ciertas comunidades alejadas donde no existe propiamente las garantías para que puedan ejercer su oficio. Lamentable, esperemos estos no crezcan. Vamos a una pausa y llegamos ya a la recta final de Código 7 este jueves. No se vayan.